mucho en las herramientas tecnológicas para poder desarrollar estas tareas, que son la gestión de documentos y archivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión el día de hoy? ¿Ok? Es, técnicas para el manejo eficiente de documentos, organización física y digital de archivos, métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad de la gestión documental. Y vamos a empezar primero viendo lo que es la gestión y archivos, la importancia. Perdón. Muy bien, vamos a empezar primero por esta parte, ¿no? Y es que cuando hablamos de gestión de documentos y archivos, como lo dice en nuestro material de apoyo, ok, no hablamos de que es el conjunto de procesos, procedimientos y políticas que están diseñados para organizar, almacenar, recuperar y gestionar información en forma de documentos y archivos, ya sea en formato físico o digital. ¿Qué quiere decir eso? En todas las empresas, ok, sean sector público, sector privado, más allá también del tamaño, si es pequeña, mediana o gran empresa, ok, más allá de todo eso, en todas las empresas siempre van a haber procesos, siempre van a ser tareas. Los procesos pueden llegar a ser desde procesos complejos o procesos sencillos, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de agarrar y vender un producto, un servicio, ya es un proceso. No es un proceso sencillo, pero es un proceso. El hecho de repente de contratar un nuevo personal también es un proceso. ¿Ok? Entonces, todo ello son pasos, procedimientos, ¿no? De hacer un documento, comunicar esta información, todo ello. Y estos procesos nos dicen que tienen que ser también administrados, no solo realizados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando las empresas realizan una venta, ¿ok? Cuando las empresas, por ejemplo, realizan una venta de algún producto o un servicio, no es simplemente vender y ya, sino es ejecutar y tener la evidencia de que se ejecutó. ¿Y cuál es la evidencia de que este proceso se ejecutó? Por ejemplo, a través de la factura o de la boleta. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo vendo un producto o un servicio, emito una boleta o emito una factura, ¿no? Y entregar o emitir esa boleta o esa factura da conformidad, uno, de que el proceso se ha ejecutado, de que el producto o el servicio ha sido contratado o ha sido vendido, ha sido entregado, e incluso, ¿no? Cualquier queja o desacuerdo que pueda haber en cuanto a este producto o servicio, ¿qué es lo que tendría que presentar el cliente en este caso para poder hacer el reclamo o la solicitud, su boleta o su factura? ¿Por qué? Porque esta es la evidencia de que el proceso se desarrolló. No es como que pueda venir un cliente y nos pueda decir, ¿no? Aquí compré un producto que vino fallado. Muy bien, ¿tiene factura, tiene boleta? No, no tengo nada de eso. Ah, perfecto, no importa, igual se lo cambiamos, igual le devolvemos. No, eso no hacen las empresas, ¿no? Lo que preguntamos es, a ver, la boleta y la factura, ¿para qué? Para tener la evidencia de que verdaderamente se dio el proceso. Entonces, por ejemplo, eso es la boleta, es un documento, ¿no? Entonces, cuando nos habla de estos procesos, cuando nos habla de estos documentos, archivos, todo ello, ¿ok? Nos habla de la gestión adecuada, de poder gestionar, ordenar, organizar, almacenar adecuadamente estos archivos que tienen información. ¿Ok? Por eso acá nos dice la información a través de documentos, porque al final son documentos, pero lo que nos interesa de estos documentos no es de repente la hoja y el papel, no es de repente el documento en Word, PDF, no. Lo que nos interesa es la información que contienen estos documentos. Y acá nos dice, el objetivo principal de esta gestión es garantizar que la información esté siempre disponible, que podamos ubicar rápido esta información, que sea accesible, que sea segura y que podamos utilizarla en el momento en el momento que se necesite y puedan utilizar las personas que lo necesiten. Es decir, que la información que está a través de este documento sea fácil acceso, que las personas lo puedan tener rápido esta información y que en el momento en el que se necesite esté la información disponible. Y es por eso que nos dice que este proceso implica varias actividades. ¿Y cuáles son las actividades que implican? La tenemos acá en nuestro gráfico, que empezamos por la creación y la captura. ¿Qué nos dice la creación
y la captura. Esto nos habla de que incluye la creación de los nuevos documentos, es decir, por así decir, capturar la información del proceso que se está dando, poder, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Que todos los procesos que haga la empresa, poder plasmarlos en documentos físicos. Por ejemplo, las ventas a través de las boletas, ¿no? La información que les quiera dar a mis trabajadores a través de memorándum, a través de informes, a través de oficios, ¿no? Es decir, que va desde la redacción de informes hasta la recepción, puede ser de correos electrónicos o la digitalización de los documentos. De eso nos habla la creación y la captura. El almacenamiento y organización, que implica establecer sistemas para poder almacenar y organizar nuestros documentos, que pueden ser sistemas físicos a través de archivadores, ¿no? A través también de portafolios, de folders, como también pueden ser sistemas electrónicos, en carpetas, en bases de datos, en la nube incluso, ¿no? Entonces, entonces, lo que nos habla de almacenamiento y organización, almacenar es guardar la información, ¿ok? Que puede ser físico o virtual, y la organización que nos habla de no solo guardarla, sino tenerla ordenada. Ordenar esta documentación, que más adelante vamos a ver métodos de almacenamiento y de organización. La recuperación y acceso, que nos dice que tenemos que asegurarnos que toda la documentación que manejemos en nuestra oficina sean fácilmente accesibles cuando alguien lo requiera, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿en qué sentido? No sé, si es que yo voy a tener los documentos y no voy a, y de repente yo genero documentos en mi empresa, ¿ok? Pero al momento en el que los necesito no están o están escondidos o hay mucha burocracia para obtenerlos, esta documentación pierde un poco su eficiencia, ¿ok? Pierde un poco, no, perdón, su eficacia, no eficiencia, su eficacia porque no logra su objetivo. El objetivo de los documentos es brindar información. Si yo requiero información, pero no tengo acceso a los documentos, no están cumpliendo con su objetivo. ¿Por qué? ¿Bajo qué conceptos de repente no puedo tener acceso? De repente es muy limitado, de repente es muy limitado, por así decir, el control, el acceso que ofrecen. De repente hay mucha burocracia para poder obtener la información. De repente hay mucho desorden. ¿Ok? Se puede dar por muchas formas, ¿no? Por ejemplo, cuando laboraba en el sector público, no lo digo porque sí o sí se hace en el sector público, ¿ok? Sino que es donde más he pasado por esto, era que, por ejemplo, a veces necesitaba un documento, ¿ok? Y a diferencia, en el sector público, por ejemplo, si yo requería este documento, nadie me prohibía, nadie me decía pide autorización, pide permiso, no, si me decían si lo quieres, cógelo, perfecto, pero nunca lo encontraba. ¿Por qué? Porque había demasiado desorden en el área, ¿no? Un archivador de repente decía memorándums, pero cuando yo abrí el archivador, habían todo tipo de documentos y algunos memorándums, es decir, no había un orden y al final nunca encontraba el archivo. Entonces, por ejemplo, eso no es el rápido acceso, ¿no? Entonces, para yo poder asegurar el acceso rápido y eficiente, pues de repente va a implicar implementar sistemas de búsqueda, etiquetados o de repente incluso hasta indexar la información para encontrarla rápidamente, ¿no? También hablamos de la distribución y el flujo de trabajo, que nos dice que poder distribuir adecuadamente los documentos, ¿ok? A las partes interesadas, es decir, cuando yo tengo documentación y sé que hay personas que necesitan de esta documentación, sé que hay personas o puestos de trabajo, compañeros en el área que van a utilizar esta información para este proceso, también nos dice que si es que yo distribuyo esta información, básicamente, ¿cómo puedo distribuir? Si saco copias y entrego copias a los interesados, va a hacer que el flujo de trabajo sea mucho más rápido, que sea mucho más eficiente, ya que ellos ya van a tener la información en la mano y no va a haber la necesidad de una búsqueda. ¿Ok? Entonces también nos dice de que la distribución de documentación a las partes interesadas
puede resultar mucho más eficiente al momento de realizar los trabajos dentro de un área. ¿Ok? ¿Y quiénes son las personas que de repente van a necesitar que se les distribuya o para qué los puestos de trabajo necesitarían que que se les distribuya documentación? De repente para su revisión, su aprobación, para resolver los documentos que haya, pero no dice que la distribución también ayuda, ¿ok? Y el asistente debe apoyar en la distribución de trabajo. Por ejemplo, en un área de trabajo nos pueden llegar muchos documentos al mismo tiempo, pero no todos van a ser resueltos por un solo puesto de trabajo. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Un área de recursos humanos. Ok, un área de recursos humanos puede recibir muchas solicitudes de sus trabajadores. Sin embargo, no todas van a ser resueltas por el jefe o por el asistente en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede llegar documentación en las que piden revisión de sus boletas de pago. Puede llegar documentación en las que tienen dudas acerca de su seguro social. Puede llegar documentación donde tienen dudas sobre su contrato de trabajo. Muy bien, tengo diferentes dudas, pero no todas estas van a ir donde el jefe y ya, ¿no? Sino que va a haber cada persona encargada para poder revisar. En este caso, dudas sobre adjunto todos los documentos que son sobre dudas de las boletas de pago. Listo, emito junto estos documentos y las distribuyo o las derivo al encargado de planillas. ¿Ok? Tengo de repente las dudas sobre contratos laborales. Listo, junto y envío al encargado de contratación. Tengo dudas sobre el seguro social. Muy bien, junto estos documentos y distribuyo al encargado de bienestar social. ¿Ok? Y así evito que esta documentación haga rondas por el área innecesarias, distribuyendo inmediatamente a los responsables la información que para ellos es relevante. Y por último, la preservación y disposición. Cuando hablamos de preservación, hablamos de guardar la documentación. Y por el contrario, cuando hablamos de disposición, hablamos de el archivamiento permanente o la eliminación de la documentación. Entonces, la preservación puede ser a largo plazo de documentos importantes, guardarlos, poder archivarlos, poder tenerlos en un área donde puedan ser accesibles, mientras que la disposición adecuada nos dice elimina los documentos que sean obsoletos o que ya no sean necesarios. ¿Para qué? Para que no te creen spam. ¿Ok? ¿Qué es spam? Documento basura, podríamos decir, ¿no? Que ya no sirve, pero que si ya no sirve, ¿para qué lo guardas? Te ocupan espacio, te generan confusión. Entonces nos habla de eso, ¿no? Y ojo que cuando hablamos de la disposición, hablamos de que puede incluir la destrucción o guardarlo como de la destrucción seguras o guardarlo como archivos de documentos históricos, porque incluso para poder destruir archivos tenemos que tener un protocolo activado o una política establecida para poder destruir archivos. No es así tan fácil. ¿Ok? Y vamos a ver también eso más adelante. Entonces, hasta acá podríamos deducir, acá está, exacto. Los documentos son la evidencia de todo acto administrativo. La idea de todo proceso, ¿no? Tienen que quedar una evidencia. Algo así como si los documentos fueran la biografía de la empresa. ¿Ok? ¿Qué es una biografía? Una biografía es un escrito sobre la vida de alguien, ¿no? Entonces, si uno quiere escribir su propia biografía, uno empieza a escribir sobre los hechos importantes de su vida, ¿no? Nací, crecí, me casé, me enamoré, me divorcié, ¿no? Me superé, todo lo que quieran sobre mis hechos importantes. Igual la empresa. La empresa, su biografía va a estar a través de los documentos donde se van a plasmar todos sus procesos importantes. ¿Ok? Entonces hasta acá, como un breve resumen de la gestión de documentos, podríamos decir que este es esencial para cualquier entorno empresarial, organizativo, todo ello. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener registros claros y organizados de toda la información que manejamos de la empresa y dentro de la empresa. Y asimismo, esto también nos va a ayudar a cumplir o a garantizar el cumplimiento de regulaciones y normativas legales.
¿ok? Regulaciones y normativas legales, porque si bien es cierto, la documentación es útil para la vida de la empresa, las empresas públicas o privadas no solamente deben realizar su documentación porque les es útil, sino también porque hay normativas legales que los obliga a que hagan eso, ¿no? Para poner un pequeño ejemplo acá. Ok, supongamos que viene un cliente y me pide mi libro de reclamaciones. Ya está, yo le digo, toma mi libro de reclamaciones. Listo, el cliente agarra, llena su reclamo y ya está. Ahora, supongamos que yo converso con el cliente, llegamos a un acuerdo, solucionamos el problema y listo, ahí quedó, ¿ok? El problema fue solucionado. Muy bien. Aparentemente para mi empresa está todo bien, pero ¿qué pasaría si es que viene en este caso Indecopi? Viene Indecopi a mi empresa por cualquier motivo, una fiscalización de rutina, una revisión de documentación y encuentra este reclamo en mi libro de reclamaciones. ¿Qué me va a decir Indecopi? Indecopi me va a decir, ah, mira, te registraron un reclamo, supongamos en enero. Sí, sí me registraron un reclamo. Muy bien. ¿Y cómo lo manejaron? Ah, sí, lo solucionamos con el cliente. Indecopi me va a decir, ah, qué bueno, ¿me puedes mostrar la documentación de cómo solucionaron esto? Ah, no, lo que pasa es que nosotros hablamos con el cliente y lo solucionamos. Indecopi a mí me va a decir, te creo que lo hayas podido solucionar, pero ¿dónde está la evidencia que lo has hecho? No, es que sí lo he hecho con el cliente, llegamos a un buen acuerdo, Indecopi me va a repetir, te creo que lo hayas hecho. ¿Ok? Yo te creo, pero ¿dónde está la evidencia? Básicamente, ¿dónde está la documentación donde tú registraste el reclamo, donde tú analizaste el reclamo, le enviaste la propuesta de conciliación al cliente, el acuerdo o el acta donde tu cliente acepta la conciliación o aceptan el acuerdo, firman ambos y dan por cerrado este proceso? ¿Dónde está? No, Indecopi, no lo tengo. Muy bien, para Indecopi, yo he omitido o he obviado o no he realizado la fiscalía o no he realizado el procedimiento adecuado, lo cual podría meritar a una sanción o una multa a mi empresa. ¿Todo por qué? Porque no realicé la documentación. Entonces, Indecopi me exige la documentación, al igual que de repente con mis trabajadores, ¿no? Viene de repente la SUNAFIL y me dice, ¿cómo van tus trabajadores? Bien, ¿les has pagado este mes? Sí, ya les he pagado a todos mis trabajadores su sueldo, les he depositado en la fecha. Muy bien, ¿me das por favor la documentación, en este caso sus boletas de pago? Ah, no, Sunafil, no lo he hecho, pero yo ya les pagué, o sea, pregúntale si quieres a cada uno, ya les he pagado sus sueldos. Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, me va a decir, te creo, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la documentación de que les has pagado? No la tengo, ¿ok? Muy bien, hasta muy bien, ¿ok? Si es que no hay la documentación de por medio, entonces multa para tu empresa. En este caso podría ser hasta 4 UITs, ¿ok? Por no entregar las boletas de pago. Entonces, es por eso de que no solamente en las empresas debemos llevar la documentación porque nos ayuda, porque nos es útil, porque es necesaria, sino también porque la ley nos lo exige. Sí, por ahí veo una manito levantada. ¿Tenemos alguna duda? Por ahí Bianca, vi que levantó la manito. Sí, buenas noches. Eh, una consulta. En este caso, ¿eso es para todo tipo de empresas? Claro, para todo tipo de empresas, público o privada. En este caso, por ejemplo, de las boletas de pago, sí, para todo tipo de empresas público o privado. ¿Ok? Incluso el ejemplo también que les di del libro de reclamaciones. Recuerden, el libro de reclamaciones también va para empresas públicas o privadas, para todo tipo de empresa, sean públicas o sean privadas, microempresa, pequeña empresa, construcción civil, todas ellas es obligatorio tener la documentación. ¿Por qué? Porque hay organismos de supervisión, como por ejemplo, y dependiendo de cada área, tienen sus propios organismos, ¿ok? Por ejemplo, empresas comerciales, quien supervisa el trato con el cliente, Indecopi, por ejemplo, ¿no? Para empresas de salud, quien revisa el trato con los pacientes, su salud. ¿Ok? Para fiscalización laboral en todo el sector privado, la SUNAFIL. ¿Ok? SUNAFIL supervisa todo lo que tienen que ver, por ejemplo, con los trabajadores.
¿Ok? Entonces, sí, nos van a exigir siempre documentación y es obligatorio llevar gestión documentaria, ojo, y no necesariamente tenemos que esperar que nos llegue, la SUNAT, por ejemplo, también, ¿no? La SUNAT puede venir y me puede decir, a ver, empresa, ¿cuánto has gastado, cuánto de ganancia has generado este mes? Ah, ya, SUNAT, he generado, no sé, este mes, 1 millón de soles. Listo, SUNAT, ¿me puedes, por favor, dar tus registros? ¿Me puedes, por favor, hacer tus declaratorias con todos tus registros? Ah, ya, SUNAT. Es que yo te juro, SUNAT, de que he generado este monto, pero no tengo registros. Mi multaza. ¿Ok? Porque todas las entidades de supervisión, precisamente cómo me van a supervisar en base a mi documentación, no en base a testimonio. Ahí está la obligación y la obligatoriedad de llevar documentación en mi empresa, ¿ok? Así que no solamente hay que llevarla porque es necesaria, sino porque también es obligatorio que yo cuente con el registro documentario de todos mis procesos, por más que sea emprendedor, dueño de mi propia empresa, ¿ok? Desde el momento en el que yo registro mi empresa, desde que yo formalizo mi empresa, ya también estoy bajo el ojo de muchas entidades, de muchas entidades que me supervisan. Y acá vamos a ver algunas técnicas para un manejo eficiente de documentos, ¿ok? Vamos a ver algunas técnicas y herramientas para ver cómo puedo manejar eficientemente mi documentación, porque si hay algo en lo que siempre vamos a tener problemas, es que la documentación siempre nos va a generar, mejor dicho, más que nos vaya a generar, la documentación siempre va a ser abundante, porque una empresa no solamente tiene un proceso diario, tiene varios procesos diarios, ¿ok? Y tenemos que crear la documentación de todos esos procesos, lo cual nos puede generar desorden, lo cual nos puede generar problemas. Entonces, por eso nos dice que manejar eficientemente la documentación va a requerir siempre, como lo dijimos hace un momento, implementación de técnicas para poder agilizar su organización, su orden y el acceso. Y aquí vamos a ver algunas técnicas y herramientas útiles. Por ejemplo, una es la digitalización y almacenamiento en la nube. El principal problema que manejamos cuando llevamos documentos físicos es el espacio. ¿Ok? Ese es uno de los principales problemas, tener el espacio. De hecho, si es que nos vamos a la gestión pública, por ejemplo, ay, se me fue el nombre. El Poder Judicial. El Poder Judicial, por ejemplo, en entidad pública, ellos son actualmente la entidad pública que maneja más información que otras. ¿Por qué? Porque ellos no solamente manejan documentación interna de sus procesos, sino que también manejan casos de las personas que están involucrados de repente, que han realizado denuncias, que están siendo procesados, ¿ok? Todos ellos manejan ese tipo de información y suelen manejar expedientes, todo ello que ya por muchos años se han manejado físicos y que actualmente algunos se siguen manejando físicos, otros legales. Incluso el Poder Judicial tiene tanto almacenamiento de documentación física que han llegado al punto, y esto yo lo he visto personalmente, en el que van y alquilan casas. ¿Ok? Imagínense una casa de 2, 3 pisos en el que el Poder Judicial alquila esa casa, pero no la alquila para usarla, la alquila para guardar toda su documentación física, porque ellos no pueden disponer de los archivos, ellos no pueden disponer o destruir. ¿Por qué? Porque todo proceso legal tiene que quedar su historia, su antecedente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos llegan a hacer? Todos los procesos que ya han sido archivados, que han sido guardados, ¿ok? Que ya no van a ser retomados, ni van a ser analizados, ni procesados, alquilan estas casas y los llevan a esas casas. Y ustedes entran y son pilas enormes de files, archivadores, ¿no? Donde están los baños, donde está la cocina, la sala, el comedor, las habitaciones, hasta los closets que pueda tener la casa, todo está lleno de documentos, ¿ok? Porque es mucha documentación la que maneja. Entonces, y eso pasa con muchas empresas, ¿ok? Por ejemplo, acá yo les doy el caso así como el ejemplo como que dice más extremo. Ahora, dentro de las oficinas, de repente, por más pequeña que sea la empresa, también nos pasa, ¿ok? Que nos vemos abarrotados en papel, que estamos uno tras otro, vemos que ya no tenemos espacio. Entonces, una solución para ello es que podamos digitalizar nuestros documentos, empezando por convertir los documentos físicos en archivos digitales, escaneando de repente, digitalizando,
digitando nuevamente los documentos, ¿no? Y almacenarlos ya sea en discos duros o en la nube. ¿Ok? Y en la nube tenemos espacio de sobra para poder hacerlo, tenemos un espacio gratuito. Si requerimos más, podemos pagar más, ya sea mediante, en la sesión pasada hemos visto, ¿no? Hemos visto que tenemos Google Drive, tenemos OneDrive, tenemos Dropbox, ¿ok? Que podemos pagar por más espacio en la nube y guardarlo. Y ahí tenemos la seguridad que, a diferencia de la documentación física, cuando uno guarda la documentación física, esta se polvea, se me fue la palabrita, pero se maltrata, envejece, ¿ok? También se maltrata, ¿ok? Se deshace muchas veces. En cambio, en la nube no. En la nube mi documentación digital permanece tal cual, ¿ok? Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo, no, hace como 4 o 5 años, estoy hablando del 2019 más o menos, me acuerdo que teníamos la denuncia de un trabajador que estaba reclamando, era sector público, un trabajador que estaba reclamando que se le reponga montos de sueldo desde el año 97, 98 hasta esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que teníamos que revisar las planillas de pago desde los años 90 hasta la actualidad para sacar el total de cuánto se le debía. Y recuerdo que, lógicamente, pues en el año 97, 98, 99, a partir del 2001 al 2002, más incluso a partir del 2005, recién las planillas de los trabajadores se vuelven virtuales. Recién se empiezan a trabajar las planillas virtuales, un poco más, incluso me parece el 2007. Antes no, antes eran planillas de pago físicas, eran unos planillones, unos cuadernos grandes en tamaño A3, donde ahí a mano se llenaba, eso se presentaba a la SUNAT y con eso pagábamos a los trabajadores en esos años. Entonces entonces como no teníamos documentación virtual de esos años, tuvimos que ir a buscar los planillones físicos. Y nunca voy a olvidar esto porque fue la experiencia más fea de mi vida. ¿Ok? Que agarré y encontré unos planillones del año 97, 98 creo, que estaban antiguos, estaban llenecitos de polvo. Y recuerdo que agarré esta planillón, lo llevé a la oficina y cuando abrí así de golpe, porque son gruesos estos planillones, cuando abrí de golpe recuerdo que vi harta polilla muerta y casi, imagínense una hoja A4 llenecita de larvas de polilla. Si alguna vez ha visto las larvas de polilla, son unos gusanitos blanquecinos con su cabecita media negrita, pero era llena de polillas, ¿ok? ¿Y qué es lo que había pasado? Que la polilla a veces vive ahí dentro de esos papeles, se alimenta del propio papel y más que el susto que uno se lleva de ver tanto insecto, tanto gusanito, fue de que las polillas se habían carcomido gran parte de la documentación que había. ¿Ok? Entonces, por eso no es bueno manejar tanto tiempo la documentación física. Sí, dígame, Bianca, levantó la manito. Una consulta, como yo trabajo en una oficina, también había escuchado sobre que existe una ley de una ley administrativa que nosotros como oficina que manejamos documentos administrativos debemos guardar esta documentación incluso después de culminar el trámite, creo que máximo hasta 4 o 5 años después. ¿Es correcto eso? Sí, es la ley 27444, la ley de procesos administrativos, y que nos indica que la documentación debe guardarse una vez que se ha terminado el proceso, debe guardarse de manera obligatoria 5 años más. Después de esos 5 años, yo ya recién puedo disponer de los archivos. ¿Ok? Esa es la ley 27444. Esa ley es la que nos indica que, esa ley en realidad, está dirigida, o mejor dicho, esta normativa está dirigida en la ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos para la gestión pública. ¿Ya? Entonces, eso es obligatorio para la gestión pública. Sin embargo, acá siempre hay que hacer esta aclaración, ¿ok? Sin embargo, para la gestión privada,
no es que haya alguna normativa que diga que la gestión privada tiene que hacer esto. Sin embargo, como el sector privado, la gestión privada, está normada, regulada y supervisada por entidades públicas como por ejemplo SUNAT, SUNAFIL, SUSALUD, INDECOPI, SUNEDU, MINEDU, por ejemplo, como son entidades públicas las que supervisan, y estas entidades públicas tienen bajo su normativa este artículo de la ley 27444, es que también aplica sobre la gestión privada. ¿Ok? Es decir, este artículo aplica sobre la gestión privada porque son entidades públicas las que no supervisan en la entidad privada. Pero sí, tiene mucha razón, ¿ok? Esto no se exige de manera obligatoria guardar los archivos una vez que yo haya terminado. Supongamos que yo tengo las boletas de pago de mi trabajador y mi trabajador se fue, renunció de la empresa hoy día, 14 de marzo, se fue mi trabajador. Muy bien, yo no puedo agarrar hoy día y botar las boletas de mi trabajador, desaparecerlas, quemarlas, no. Ni siquiera el próximo año, ni de acá a 2 años, 3 años. Tengo que guardar esta información durante mínimo 5 años. ¿Qué quiere decir? De que si hoy día estamos 2024, que si en el 2027 viene SUNAFIL y me dice, quiero que me des las boletas de tu trabajador que se fue en el año 2024. Si yo le digo a SUNAFIL, no tengo esas boletas, ya las boté, hace como 3 años se fue el trabajador, ya las boté, estaría cayendo en una falta, porque se supone que estas boletas yo debí guardarlas por lo menos 5 años, pero si la SUNAFIL viene en el 2032 y me dice, dame las vueltas del trabajador, y yo le digo, no las tengo porque el trabajador ya se fue en el 2024, hasta hace 2 años las tenía. ¿Ok? Hasta hace 2 años las tenía, ahora ya no puedo disponer de ellas, perfecto, estoy en mi ley. ¿Por qué? Porque las tuve el tiempo que debía tenerlas. Si me piden esa documentación pasado este tiempo, ya no. Algo que, por ejemplo, esta ley de procedimientos, por ejemplo, no aplica a algunos sectores como lo que mencioné hace un momento, como el sector o como el poder judicial, por ejemplo. No es que yo voy y le digo, ¿sabe qué? Yo hace 10 años interpuse una denuncia a esta persona, quiero que me den el expediente, ahí sí me lo tienen que dar, porque como son procesos judiciales, procesos que han llevado un proceso, esos sí se tienen que guardar de manera permanente. Si ustedes van ahorita al Poder Judicial y piden su denuncia por alimentos que hicieron en el año 2004, ¿ok? De repente van a demorar en dársela porque van a tener que buscar entre todos los archivos, pero se la van a dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Poder Judicial no puede disponer de esa información. ¿Ok? Por ahí nos dice, si manejamos documentos en lo físico, debe existir espacio para guardar el documento. Debemos tomar en cuenta que por estar en papel, su duración se acorta y el papel se deteriora. Exacto. No es por eso que actualmente ya no se recomienda tanto almacenar la documentación en físico, sino que se recomienda más almacenarla en plataformas como la nube, porque incluso si yo tengo mi documentación guardada en la nube, ya no tengo la necesidad de eliminarla de acá a 5 años. ¿Por qué? Porque no me ocupa espacio. Entonces, que se queda en la nube. Igual voy a tener fácil acceso, voy a poder adquirir rápido esta información. Ok, entonces también nos conviene. Otra herramienta es la implementación de sistemas de gestión de documentos. Utilizar software específicos para poder gestionar nuestros documentos, que nos permita buscar, etiquetar, organizar y encontrar los archivos de manera mucho más eficiente, ¿no? Si yo tengo un programa, un software que me ayude a buscar documentos, va a ser mucho más fácil. Imagínense que tengamos un programa donde yo solamente ponga 2004 e inmediatamente el programa me bote toda la documentación del 2004 y yo solamente tenga que buscar, o que pueda trabajar por filtros, ¿no? Documentación del 2004, documentación que haya sido recibida, documentación que sean solicitudes, listo, el programa me botaría todo eso, sería mucho más rápido, mucho más eficientes, ¿no? Otras técnicas o herramientas, establecer una estructura de archivos lógica. ¿A qué nos referimos con una estructura de archivos lógica? Crear podríamos decir, un orden o una jerarquía de carpetas, ¿no? Donde podamos de repente, de carpetas o archivos donde podamos colocar nombres de manera que sea más fáciles clasificar. Cuando nos habla de archivos lógicos, es decir, poder encontrar o administrar esto por simple criterio. ¿Ok? Básicamente, si yo tengo si yo tengo un archivo donde diga facturas y otro que diga boletas,
Entonces, por simple criterio, si yo quiero buscar una factura, ya sé que no lo voy a buscar en el archivo que dice boletas. Y viceversa, si yo quiero encontrar una boleta, ya sé que no lo voy a buscar en el archivo que dice facturas. Entonces, también dice eso, establecer estructuras de archivamiento lógicas, fáciles de entender, etiquetado y metadatos, es decir, asigna etiquetas relevantes para tus documentos, para que sobre todo puedas facilitar su identificación, su búsqueda y encontrarlos rápido. Podemos utilizar para esto palabras clave, fechas, nombres de proyectos, de repente categorías, ¿no? Y para poder filtrar más rápido la documentación. Y el flujo de trabajo automatizado, que nos dice que tenemos que utilizar las herramientas y software que nos ayuden a automatizar estas tareas. De hecho, hay que apoyarnos en las herramientas digitales para que este proceso sea mucho más fácil de llevar, ¿ok? Por ejemplo, ahorita lo más automatizado que tenemos es hacer uso de herramientas digitales, ¿ok? Donde ya no tengamos incluso, no solamente eficiente para la empresa, sino también ecológico. Muchas empresas simplemente ya no trabajan con documentos físicos, ahora trabajan todo con documentos virtuales. Por ejemplo, en Perú es Salud. Ok, Salud antes todo manejaba archivo físico. De repente por ahí alguien se acuerda cuando tenía su cita, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Acercarnos a módulo y esperar que nos traigan de escalafón a veces nuestro historial médico al módulo. Una vez que venía nuestro historial, que era una carpeta, era un folder grueso, con todo, grueso o delgadito, depende de cada cuánto ibas al hospital, pero traían nuestro archivador y ¿qué tenían que hacer? A ver, de repente por ahí algún colega ha vivido este tiempo en el seguro, cuando se manejaba así, o han trabajado, o lo han visto. Ok, yo recuerdo claramente eso, y eso que yo era chiquilla, solamente que yo era enfermiza, entonces andaba solamente en el seguro social, en el salud. Y recuerdo siempre eso, ¿no? Que venía un personal cargando las 30, hoy día el médico tenía que atender 30 pacientes, venía el personal cargando las 30 historias clínicas y en módulo, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer las técnicas de enfermería? Me acuerdo, ellas tenían que ir al módulo, recoger el historial y llevarlo al consultorio. Cuando pasaba el paciente, el médico agarraba y revisaba el historial, listo, te terminaba de atender tú misma con tu historial al módulo. ¿Para qué? Para tu receta. Y de ahí, con tu mismo historial, a la farmacia, ¿no? Y de ahí ya lo recogían y lo volvían a guardar, porque eran varios procesos y todo se almacenaba ahí. Si te sacaban una placa a tu impresa y a tu historial, tu receta médica impresa y al historial, ¿no? Tu descanso médico impreso y al historial, y eran gruesas las historias clínicas. Ahora, por ejemplo, Salud ha hecho un esfuerzo grandísimo para dejar de manejar así sus documentos y ahora todo es automatizado. Tú ya no estás cargando historial médico, ya ni siquiera te dan tu receta impresa, nada. Todo es simplemente bajo sistemas de datos. ¿Ok? Te sacan tu placa, listo. Ahora sí, ya la tienes ahí. ¿Ok? Ya la tienen en la computadora. El médico, te sacaron un análisis de sangre. A veces uno por costumbre va al laboratorio y dice, no, ¿me puede dar mi resultado? Ya lo tiene el médico. Bajamos y el médico o el médico o médica ya lo tienen ahí en su computadora. Listo, ya lo ven. Listo, te voy a recetar esto. Ya, la recetita me la da. No, de frente a farmacia. Ah, ya, de frente en farmacia. Tu DNI. Ya está, listo. Acá está tu documento. Listo. ¿No? Entonces, todo lo han automatizado. ¿Para qué? Uno, para que sean más rápidos los procesos, y dos, también por cuestiones ecológicas, porque disminuir el papel ayuda, disminuir el uso del papel ayuda muchísimo a la ecología, ¿no? Por ahí nos dicen, así tenías que, claro, incluso a veces se traspapelaba tu historial médico. Y aunque tú llegabas tempranito para tu cita, tú decías, ¿por qué no me llaman si yo he llegado primero que el señor, que la señora? Es que estamos buscando su historia clínica. Tiene que esperar que la encontremos para que lo atiendan. Todavía pasaba, ¿no? Por ahí todavía se utiliza en las postas, se pueden ver los archivos de historias médicas, ¿no? En el MINSA, por ejemplo, todavía utilizan eso, pero en eSalud, en gran parte de eSalud, ya no se utiliza eso. Recuerden que las postas médicas pertenecen al MINSA. Entonces, en los hospitales del MINSA también ya no he visto que se utilice tanto los archivos. En las postas sí he visto.
¿ok? Pero, por ejemplo, el estable directamente de salud, ahí ya casi no se utiliza para nada el papel, ¿no? Salvo uno que otro trámite que te dan, ¿no? Pero por lo menos tus análisis, todo eso, ya no. Y eso ha sido un proceso que no ha sido rápido. Ha demorado muchos años poder implementar toda la digitalización, porque no solamente era empezar a trabajar de manera digital, sino también era el proyecto de todos los historiales antiguos, desde la creación de salud, digitalizarlos. Entonces, no ha sido un proceso nada corto, nada fácil, ni nada económico, pero ya se ha logrado. Y es también lo que, y si es salud, que es una entidad pública grandísima, enorme, es una red de salud, la red de salud más grande que tenemos en el país, lo ha logrado una empresa que pueda tener hasta 100 trabajadores, también lo puede lograr. Solamente es iniciar gestionando este proyecto, ¿no? Y acá seguimos viendo algunas técnicas eficientes para el manejo de documentos. Por ejemplo, el uso de herramientas de colaboración. Poder implementar plataformas colaborativas que permitan a varios usuarios trabajar simultáneamente en un documento, como lo vimos en nuestra sesión pasada, que vimos a través de Google Sheets, por ejemplo, ¿no? Google Sheets, Google Docs, ¿no? Que simplemente poder en un solo documento que poder gestionar, poder revisar, poder corregir antes, por ejemplo, de su aprobación. Antes, ¿cómo teníamos que hacer? Supongamos mi jefe me dice, ¿no? Vania, redáctame este documento. Listo, yo redacto el documento. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Dos opciones teníamos, ¿no? Yo agarraba, terminaba de redactar mi documento, lo imprimía, se lo llevaba a mi jefe. Jefe, revise, por favor. A ver, está mal esto, corrige esto, quita esto, agrega esto, cambia esto, toma. Listo, otra vez. Llegaba, me daba las correcciones, corregía todo, imprimir. Jefe, ahora sí. A ver, ya, listo, muy bien, listo. Ahora sí, te lo firmo, toma. ¿Ok? Teníamos que hacer este proceso. O de repente otro proceso. Agarraba, editaba mi documento. Jefe, acá está, ¡pam! Se lo envío a su correo. Listo, agarraba, lo veía en su correo, lo descargaba, guardaba este documento en su computadora porque al descargar lo guardaba, abría, revisaba, ajustaba, indicaba, marcaba, tachaba, ¿ok? Nuevamente tenía que guardarlo, volver a subirlo a su correo, reenviármelo para que yo lo reciba, lo vuelva a descargar, haga las correcciones, termino con las correcciones, nuevamente lo envío a su correo, me aprueba la documentación y envío. ¿Ok? Es decir, de ambas formas, en físico o virtual, era un proceso bastante tedioso. Ahora no, ahora ¿qué nos sugieren? Nos dice, te han pedido hacer un documento, asistente, te han pedido hacer un documento, listo, agarra y hazlo en Google Docs. ¿Ok? Hazlo como quien dice en el Word de Google, que es virtual. ¿Ok? Donde tú agarras y le dices, jefe, ya terminé, revíselo. Acá está, le mando el enlace, entre, ya está, mi jefe entra. A ver, acá, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que listo. En ese mismo documento, agarro, lo hago. Quedó, listo, lo guardo, lo imprimo o lo envío y ya está. ¿Ok? Me ahorra utilizar herramientas colaborativas me ahorra muchos procesos que son realmente innecesarios. Políticas de retención y disposición, nos dice, establece políticas claras sobre la retención y la eliminación de documentos, define los periodos de conservación y los métodos seguros. Por ejemplo, y acá era donde hace un momento nos mencionaba la colega, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo retener los documentos de manera obligatoria o guardarlos 5 años de manera obligatoria de acuerdo a la ley 27444? De acuerdo a esa ley, tenemos que guardar esta documentación mínimo 5 años. Después de ello, ¿puedo eliminar la documentación? Sí. De hecho, ahora, no significa que si tú tienes documentación que de repente no es de importancia o no es de utilidad dentro de tu empresa o no es algo que, por así decir, nos genere gran impacto en la empresa o tenga gran interés, no significa que aunque ese documento de repente no sea nada útil, sí o sí lo tengas que guardar 5 años. No. Si es documentación que se emitió hace 2 meses, hace un año, y en realidad no te sirve, no informa nada, ¿ok? No es útil, también puedes disponer, por ejemplo, ¿qué documento podría ser? Supongamos, a ver, un ejemplo,
Ya, de repente, tu trabajador te envió una solicitud indicándote que por favor va a llegar no sé, 20 minutos tarde el día de mañana porque tiene un compromiso, ¿no? Y tiene un compromiso y que va a reponer. Listo, muy bien. Yo agarro, acepto la documentación, al día siguiente mi trabajador llega ese tiempo, repone la hora y listo, se acabó. Esa documentación en su momento fue importante. ¿Por qué? Porque me avisó, me solicitó. Pero de acá en adelante no es un documento que necesariamente sí o sí pueda ser de interés. No, no es que de acá a 2, 3 años voy a decir, me pediste 15 minutos de permiso, ¿dónde está? No. Entonces puedo disponer esa documentación, puedo hacerla, es decir, puedo eliminarla, puedo hacerla. ¿Ok? De repente un cliente agarra y me envía una documentación donde me envía una solicitud donde me indica de repente, solicito, no lo sé, a ver, una copia de mi boleta. Listo. ¿Ok? Agarra y le envío la copia de su boleta de su boleta de pago. Y listo, ya está. ¿Ok? Entonces, no es que sí o sí necesito esa documentación. Entonces, puedo disponer. No hay tipo de documentación que sí es importante que tengo que guardar. Pero, por ejemplo, en este caso podría disponer. Ahora, ¿hay que crear políticas para eliminar o destruir documentación? Sí, de manera obligatoria, más que obligatoria, de manera muy necesaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les cuento una pequeña anécdota. Me acuerdo que estaba imprimiendo boletas de pago y en las boletas de pago cuando uno imprime hay una parte donde dice firma del empleador o representante y firma del trabajador, ¿ok? Entonces, como yo era la jefa de recursos humanos, yo tenía que firmar en la de empleador o representante. Y fue un error muy simple, ¿eh? Que agarré, imprimí la boleta y en vez de firmar donde debía firmar, firmé donde debe firmar el trabajador. Entonces, fueron 2 boletas, me acuerdo, y me equivoqué. Y dije, ay, me equivoqué. ¿Y qué hice con estas boletas? Las partí en 4. Agarré, las partí en 4 y las boté a la basura. No, el tachito que teníamos que era puro papelito. Las boté ahí, listo. Ya, imprimí correctamente, seguí con mi documentación y me acuerdo que vino la señora de limpieza. La señora que estaba encargada de limpiar el área administrativa, el área de la oficina, y se llevaba estos papelitos. Y me acuerdo que esta señora vio las boletas de pago, o sea, vio que dentro de los papelitos habían boletas de pago, ¿no? Que estaban rotas. Y al momento en que se llevó la documentación, la señora agarró, sacó los papelitos, juntó las piezas y descubrió que justo, dio la casualidad que justo esta boleta de pago era de su compañera de trabajo. Y descubrió que su compañera de trabajo ganaba 100 soles más que ella. ¿Por qué? Por bono de productividad, por bono de buen desempeño, por horas extras, pero descubrió que ganaba más de 100 horas, más de 100 soles que ella. ¿Ok? Y la trabajadora vino a reclamar. ¿Ok? Vino a reclamar que por qué su compañera que hacía el mismo trabajo, el mismo horario, ganaba 100 soles cuando se le preguntó, ¿no? ¿De dónde se tiene esa información? Agarró y presentó como evidencia la boleta rota que habíamos eliminado. ¿Ok? Ahí se corta, me dicen. Entonces dijo, y había presentado como evidencia esa boleta rota. Entonces, falta de la trabajadora, sí, ¿ok? Pero también falta de la oficina, ¿por qué? Porque no supimos hacer una eliminación correcta de esta documentación. Es por ello que tiene que haber la política de eliminación y de retención. Ahora, por lo general, ¿cuál puede ser esta política? Hay muchas empresas que manejan diferentes políticas. Por ejemplo, hay empresas que manejan políticas de eliminación, indicando que hay un responsable o un personal responsable que se encarga de eliminar esta documentación. ¿Ok? Es decir, si yo tengo documentación que quiero disponer o eliminar, hay políticas que me dicen llama a tal área, llama a tal trabajador y ellos se encargan, les entregas la documentación, e incluso hay empresas que te dicen, ¿no? Entrega la documentación con cargo. Estoy eliminando tales documentos, no sé, boletas, esto, el otro entrega con cargo la eliminación y ellos se encargan. Hay otras empresas que sus políticas de eliminación es hay otras empresas que sus políticas de eliminación son, por ejemplo, destruye, haz picadillo, ¿no? Incluso hay empresas que instalan máquinas específicas para hacer la destrucción de documentación. Hay máquinas en las que uno agarra, pone los papeles y lo corta en tiritas.
¿ok? Para que ya no se pueda juntar o volver a organizar la documentación, ¿no? Entonces, hay diferentes políticas, pero lo importante es que haya una política por protección de la misma persona. Por ahí nos dicen, esas boletas no se podían votar si están prenumeradas, pues la secuencia de documentos también es importante. En este caso, las boletas no estaban enumeradas, porque como las boletas las descargábamos directamente del PDT Plame, estaban enumeradas de manera de manera virtual. Entonces, las impresiones que hacíamos eran básicamente copias de lo virtual. Entonces, en este caso fue por eso que las eliminamos, pero hicimos pésimo el proceso de eliminación. Eso no se discute, pésimo el proceso de eliminación. ¿Ok? Pero ¿por qué digo que es necesario que haya una política para protección de la misma persona que está eliminando los documentos? Supongamos, ¿no? El mayor temor que se tiene al momento de eliminar los documentos es la filtración de la información. Es que al momento en el que yo vote la documentación, por algún lado, personas que puedan estar interesadas en ellos y de manera tendenciosa o de manera no necesariamente con buenas intenciones, puedan filtrar esta información. Ese es uno de los mayores riesgos. Entonces, ¿por qué es necesario que exista esta política? Imaginémonos que mi empresa imaginémonos esto, ¿ya? Que yo agarro y tengo que votar estos documentos y lo que hago simplemente es agarrar, arrugar, doblarlos y botarlos en el tacho de basura. ¿Ok? Y después agarran y se filtran estos documentos a otras personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ¿quién va a ser directamente el responsable de la filtración de esos documentos? Voy a ser yo. ¿Por qué? Porque yo fui la última persona que manipuló esos documentos. Yo fui la última persona que los arrugó, que los votó. ¿Ok? Y es por mi responsabilidad que esa documentación sea filtrada. Ahora, supongamos que hay una política en mi empresa y la política de mi empresa es para eliminar o destruir los documentos, simplemente tienes que arrojarlos a la basura. Supongamos que esa sea la política. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si es que esa es la política, mi empresa dice la política para destruir documentos, arruga los documentos y bótalos a la basura. Perfecto, yo agarro, arrugo mis documentos y los boto a la basura. Si esta documentación se filtra a alguien más, ya no es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo seguí el protocolo, seguí la política que me dijeron. En la política decía, para destruir tus documentos, arruga y a la basura. Yo arrugué y los boté a la basura. Si la documentación se filtró por A o B, ya no es responsabilidad mía. Yo hice lo que la política decía. En todo caso, la política está mal. La política tendría que volver a replantearse, tendría que volver de repente a realizarse, tendría que ser más estricta, pero ya yo no estoy mal, no es mi culpa, no es mi error, sino que es error de la política. Así que quien tiene que cambiar es la política. Entonces, por eso es necesario contar con políticas de disposición de documentación para protección del mismo trabajador o del mismo asistente. ¿Ok? Es bueno poder implementar esto, las políticas de retención y las políticas de disposición de la documentación. Como les digo, por lo general, las políticas más conocidas que hay es la de destruir la documentación, hacer papelillo. Pero incluso para ello también es bueno que haya una normativa, ya sea en el reglamento interno de trabajo, ya sea de repente en el ROF, ¿ok? Pero es bueno que exista esa política, cosa que eso también nos protege, ¿no? Porque también, y ha pasado todo lo contrario a veces, ¿sabes? Que por ejemplo en la política decía documentación que de repente esté en desuso o ya no sea necesaria para poder actuar, la política es destruye esa documentación. Y ha pasado muchas veces que yo agarro, destruyo documentación y luego me dicen de repente, ¿por qué la has destruido si la necesitábamos, no? Si yo lo destruyo por mí mismo, por propio criterio, falta mío. Si yo lo destruyo porque la política sí lo dice, que se arreglen con la política. ¿Ok? Por eso es bueno establecer esas políticas y la formación y la capacitación del personal, que lógicamente, si ya estamos hablando de implantar políticas, implantar normas, ¿ok? Implantar reglamentos sobre ciertos procesos, entonces, lógicamente, tenemos que, con más razón, capacitar a nuestro personal para que sepan la aplicación adecuada de estas normas, de estas políticas, e incluso, ¿no? Capacitar también sobre el uso de sistemas de gestión, todo o herramientas específicas para que ellos puedan manejar adecuadamente esta documentación. Y acá nos dicen, ¿no? Las técnicas eficientes. Seguimos con las técnicas eficientes.
Otra técnica también pueden ser las auditorías regulares, que podamos realizar auditorías periódicas para evaluar la eficacia de nuestros procesos de gestión documental. Y es que uno de repente cuando piensa en, por acá nos dicen, a ver, ya, es que uno de repente cuando piensan en auditorías, inmediatamente se le viene a la mente la palabra dinero. ¿No? Acá en la auditoría es cuando vienen, nos fiscalizan ingresos, egresos y tienen que cuadrar de repente. Y sí, efectivamente, eso es una auditoría financiera. Pero también existen auditorías de documentación. Por ejemplo, el ejemplo que les puse cuando viene la SUNAFIL y me dice, a ver, las boletas de pago de tus trabajadores, ¿ok? A ver, las boletas de pago y yo no las tengo, eso, por ejemplo, es una auditoría documentaria. O cuando viene Indecop y me dice, a ver, tus documentos de tu libro de reclamos y no lo tengo, eso también es una auditoría documental. La auditoría documental es aquella auditoría que viene y nos revisa que toda nuestra documentación esté en orden. Esta documentación puede venir generalmente por entidades fiscalizadoras o supervisoras. Y es por eso de que antes de que llegue la auditoría fiscalizadora por otra entidad, es bueno que dentro de la empresa nosotros hagamos nuestras propias auditorías. ¿Cómo puedo hacer una auditoría? De repente, yo puedo auditar muchos procesos del manejo de documentos. Puedo auditar muchos procesos. Por ejemplo, yo puedo ir y puedo ir, no sé, al área de atención al cliente y puedo auditar un favor. Necesito las boletas de octubre del año 2023. ¿Ok? ¿Qué acciones puedo observar ahí? Que atención al cliente de repente agarren y me digan, no las tenemos, ¿no? O de repente, no las tenemos. Tendríamos que buscar, tendríamos que ordenar. Primer error, esa documentación, estamos hablando del 2023. Ya debió haberse cerrado en orden, ya deben estar establecidas en orden porque es del año pasado. Entonces, ahí, por ejemplo, me puedo dar cuenta de un error. O de repente agarran y me pasan, pero no están completas. Puedo encontrar otro error. O de repente la accesibilidad no es fácil. Puedo encontrar otro error. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría? No es sancionar los errores, es encontrar los errores y decir, corrijan, arreglen para que cuando venga otra entidad a auditarnos no encuentre ese problema. También puede ser otra auditoría para regularizar los documentos. De repente voy y les digo, no, un favor, me enteré que suspendieron a una trabajadora en noviembre del año pasado. Sí, la suspendimos por esto. Ya, muéstrenme por favor la documentación de la suspensión. No, solamente lo hicimos de boca, solamente hablamos que esto, que el otro, ya está, no hay documentación. ¿Ok? Me puede traer problemas, regularízalo. ¿Ok? Es decir, también hablar de procesos anteriores y ver que la documentación esté completa. Y si no está completa, regularizar. ¿Ok? Poner al día esta documentación. Esas auditorías nos van a ayudar a mantener el orden el orden de la documentación y también la documentación completa. Y también la seguridad y protección de datos, ¿ok? Que nos dice que asegúrate de implementar medidas de seguridad adecuadas, como la encriptación, control de acceso, copias de seguridad regulares, ¿ok? La seguridad también va a ser importante dentro de nuestra documentación. ¿En qué sentido? Quiero ver si más adelante tenemos ejemplos de seguridad por acá. Ya sí lo tenemos más adelante. Entonces, más adelantito vamos a tocar un poquito más a fondo ese tema de la seguridad, ¿ok? De datos. Y ahora acá nos habla de la organización de archivos, ¿no? Ya hemos hablado mucho de los documentos y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de los archivos. ¿Y qué son los archivos? Los archivos básicamente son el conjunto de documentos organizados. El documento es uno. Los archivos es cuando ya contiene varios documentos, pero en el archivo estos documentos ya están debidamente organizados para poder clasificarlos o para poder ordenarlos. Pero sin embargo, aún así, estos archivos también tengo que ordenarlos. ¿Y cuál es la función de la clasificación de los archivos? Primero, dice que la clasificación de archivos nos va a permitir primero, identificar y agrupar todos los documentos que tengan características
comunes. Es decir, si yo voy a armar un archivo de documentos, tengo que cuidar y procurar de que estos documentos que van a estar dentro de un archivo tengan alguna característica en común. De repente que todos sean solicitudes, que todos sean memorándums, que todos sean archivos pendientes por responder, pero tienen que tener algo en común para que yo pueda clasificarlos en un solo archivo. Porque por el contrario, si yo creo archivos con cualquier tipo de documentación, en vez de generar orden, voy a estar generando desorden dentro de estos archivos, ¿ok? Entonces nos dice eso, que para poder crear un archivo de documentos, primero procura de que estos documentos tengan similitudes, sean de la misma familia, por así decir, o que tengan información cercana o información parecida. Empezando por ello. Ahora, vamos a ver algunos sistemas de clasificación, o más que sistemas, algunos tipos de clasificación de archivos que son los más conocidos, los más utilizados, que son y también, ¿no?, los más lógicos y los más sencillos para poder aplicar dentro de las empresas, que vamos a ver como el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, geográfico, temático o de asuntos y el alfanumérico. Y vamos a empezar, ¿ok? En realidad todos son bastante conocidos, todos son archivos ya bastante utilizados, pero lo que vamos a ver básicamente es una pequeña definición o un pequeño recordatorio de cómo utilizarlos adecuadamente, porque estos ya son de dominio de todos. ¿Por qué? Porque lo que tienen de beneficioso estos tipos de archivos es que son, lo que dijimos hace un momento, bastante lógicos, bastante de criterio, y es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar. El archivo alfabético. El archivo alfabético ya sabemos que es cuando ordenamos en orden alfabético, ¿no? De A, B, C, D, E, ¿ok? Y que puede ir de acuerdo al remitente, destinatario, ¿no? Por ejemplo, algunas ventajas que como es el archivo alfabético, se va a adaptar a cualquier tipo de empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos, en realidad, si todos trabajamos en un área administrativa, es porque definitivamente todos inmediatamente dominamos, o por lo menos como conocimiento básico, conocemos el alfabeto, ¿ok? Entonces, si estamos trabajando en un área administrativa, ya tenemos que suponer que inmediatamente conocemos el alfabeto. Entonces, por eso que también es lógico, porque no hay que tener gran ciencia para poder entender. Por ejemplo, y la rapidez también para ubicar archivos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que es muy sencillo de entender, pero a ver, si es que yo voy a una entidad y veo que hay archivadores que dicen A, B, C, D, E, F, G. Ok, listo, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero el legajo de personal en este caso, ¿no? De Martínez. Ah, ya sé que en la A no lo voy a encontrar. En la B tampoco, en la C tampoco. Tendré que irme de frente al archivador M de Martínez, donde lo voy a encontrar. Entonces, es mucho más rápido y más lógico encontrar los documentos, ¿ok? Ese es un ejemplo del archivo alfabético. Del archivo numérico, que nos dice que consiste en asignar números consecutivos a las personas o empresas, enumerando consecutivamente las empresas para después poder archivarlas. Lo que nos decía hace un momento Janet, ¿no? Janet nos decía, en las boletas no se pueden votar si están prenumeradas, pues la secuencia de documentos también es importante. En este caso, me parece que Janet se refirió un poco más a lo que pueden ser boletas de venta, por ejemplo, lo igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las boletas, sean virtuales o sean físicas, vienen con su numeración, ¿ok? Y esa numeración, por ejemplo, también SUTAN las revisa, ¿no? No es que yo puedo pasar de la boleta 4 a la boleta 10 y de ahí saltarme a la boleta 80 y regresar a la boleta 5, no, sino que yo tengo que seguir un orden. Y al momento también de poder archivar esta documentación, es bueno que yo también archive de acuerdo al número de boleta. En este caso, ¿no? Que estamos poniendo el ejemplo de boleta. Entonces, si yo agarro y digo, quiero encontrar la boleta número 085-2022,
Listo, me voy a los archivos del 2022 y busco por orden, ¿no? Desde la 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la boleta 85. Ese es el archivo numérico que me establece un orden que puede ser creciente o decreciente, preferentemente creciente de cómo está la documentación. Igual, por ejemplo, cuando emitimos documentación como los memorándum, los oficios, por ejemplo, esta documentación también tiene que ir numerada. ¿Okay? Tiene que ser memorándum. Si es mi primer memorándum del 2024, memorándum 001-2024. Si es mi 10º memorándum del 2024, memorándum 010 del 2024. Para que al momento en el que yo busque esta información, agarro y digo, a ver, quiero el memorándum de llamado de atención del trabajador. ¿Qué memorándum era? Era el memorándum 30 del 2024. Listo, me voy al archivador que dice memorándum y ahí ya tengo, y ahí que están ordenados numéricamente del 1 al actual, ahí puedo buscar mi número de memorándum y lo tengo que encontrar. Por ejemplo, este es el archivo numérico. El archivo cronológico que nos habla por las fechas. ¿Ok? Ordenar la documentación en el año, en el mes, en el día, básicamente en la fecha en la que de repente ingresó o que de repente se generó. ¿No? De hecho, por ejemplo, si es que yo llevo de la mano mis archivos numéricos, si es que yo llevo un orden numérico, este orden numérico tiene que coincidir con las fechas. Por ejemplo, no es que yo voy a tener la boleta 01 del mes de marzo del 2024 y mi boleta 02 va a ser de diciembre del año pasado y mi boleta 03 va a ser de enero de este año. No puede ser así, porque si estoy manejando un orden creciente, en este caso de la numeración, se supone que también tiene que ir a la par con el orden de la fecha en la que se está emitiendo. Entonces, el archivo cronológico va a ser complementado con el archivo numérico. ¿Ok? Entonces, de repente yo agarro y no tengo, supongamos, quiero buscar la boleta número 84, ¿ok? Pero de repente en ese rato no tengo a la mano el número de la boleta. Ok, yo digo, no me acuerdo, es que no es que yo emito una boleta y al toque pues me grabo el número, no me acuerdo, ya, perfecto, no te acuerdas, muy bien, no hay problema, pero dime, ¿cuándo hicimos esta boleta? Ah, ya, la fecha sí la tengo, la fecha ha sido el 14 de marzo, perfecto, entonces si es que yo me voy al 14 de marzo, voy a encontrar las boletas que han sido emitidas ese día con su orden numérico. ¿Ok? Y ahí no voy a tener ningún problema y también voy a poder obtener la información. Otro tipo de archivo es el archivo geográfico, que el archivo geográfico ya nos habla directamente del lugar donde se emiten la documentación. Por ejemplo, el archivo geográfico puede ser, o la localización, ¿no? El archivo geográfico puede ser o es bastante útil para de repente empresas que tienen varias sucursales o varias sedes. ¿Ok? Supongamos, tengo mi empresa que tengo mi sede en Jesús María, en Lince y en Pueblo Libre. ¿Ok? En esos 3 distritos. Muy bien, yo puedo tener acá mis archivos y tener, ¿no? De repente tener acá un cajón donde diga archivos de Pueblo Libre, archivos de Lince, archivos de Jesús María. ¿Ok? Y si alguien me dice, un favor, quiero la boleta tal, listo, ¿de qué sede? De Pueblo Libre, ya está. Yo sé que en mis archivos de Pueblo Libre, ahí tiene que estar esa boleta. ¿Ok? Para eso me puede servir, para manejar, para diferenciar la documentación por sedes o por sucursales. Ahora, dentro de este archivo geográfico, puedo manejar también archivos cronológicos, archivos numéricos, archivos alfabéticos. ¿Ok? Este archivo geográfico básicamente es para determinar ubicación. ¿Ok? Para eso nos sirve el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos, que es el que en realidad la mayoría utilizamos, solamente que a veces no sabemos que estamos utilizando ese, pero es el que la mayoría utilizamos. Desde el simple hecho en el que yo agarre y en un archivador ponga memorándum, oficios, boletas de pago, facturas, ingresos, egresos, ya estoy utilizando archivos temáticos, porque el archivo temático o de asunto es colocar un nombre, ¿ok? Ya sea a través de una etiqueta, a través de una nomenclatura, a un tipo de archivos y colocar estos archivos que corresponden a ese tipo dentro de este. Eso es el archivo temático
o de asuntos, ¿no? Colocar la nomenclatura o la etiqueta y todos los archivos que corresponden a él, colocarlos uno a uno. Este es el que más utilizamos y dentro de este archivo temático podemos utilizar otro tipo también, podemos utilizar otro tipo de archivamiento. Por ejemplo, yo puedo poner mi archivo temático de memorándums. Listo. Inmediatamente, ¿qué significa? Si es que mi archivo temático es de memorándums, inmediatamente quiere decir que dentro de este archivo van a ir puro memorándum. ¿Ok? Significa que acá van a ir puro archivo de memorándum. Perfecto. Ahora, dentro de este archivo de memorándum, yo puedo establecer de repente a nivel numérico, lo que mencionamos, ¿no? Memorándum 001, de repente también quiero utilizar alfabético para las personas que ha sido derivado, de repente el memorándum era para, no sé, para APASA, ¿ok? Empieza con A, sigue, después Benito, ¿ok? Con B, después Cáceres, con C, con D, de Anderas, con D, ¿no? Con E, Espinosa. Entonces, así, puedo ir colocando y colocando en orden alfabético e incluso, ¿no? Este archivo temático, también yo puedo colocarlo. Memorándum de la sede del INSE. Listo, estoy implementando el archivo temático al archivo geográfico. Entonces, no es que yo si utilizo uno, solo debo quedarme con uno. De hecho, la manera más eficiente de trabajar con estos tipos de archivamientos es hacer la mezcla de varios tipos para poder tener mayor orden, ¿ok? De hecho, si utilizamos solo uno de estos va a ser muy complicado, pero la suma, ¿no? O mejor dicho, la complementación de utilizar varios tipos es lo que a mí me va a garantizar la mejor accesibilidad. Y por último tenemos el archivo alfanumérico, que el archivo alfanumérico, o quizás cronológico, está muy bien. También podemos utilizar cronológico. Entonces, lo importante es agarrar y hacer la mezcla de todos para que podamos encontrar lo que nos conviene a nosotros como empresa. Es importante indicar algo. No existe un tipo de archivo correcto, ¿ok? No es que el correcto es este y el incorrecto es este, no. Mientras manejemos un orden en nuestra documentación, todo es correcto. Lo que va a marcar la diferencia es de acuerdo a las necesidades de mi empresa. ¿Ok? Yo tengo que utilizar el tipo de archivos que se adapte correctamente a las necesidades de mi empresa. Para algunas entidades o para algunas empresas, la manera correcta va a ser de un modo, pero ese modo de repente no le sirve a otra empresa. Entonces, cada empresa tiene que encontrar su propia forma. Y por último, los archivos alfanuméricos. Los archivos alfanuméricos, a diferencia de los anteriores que hemos hablado, que los anteriores básicamente lo que buscan es la accesibilidad rápida a los archivos, es poder obtener rápido la información, ¿ok? A diferencia de estos, el archivo alfanumérico no busca que el documento sea rápidamente accesible. Por el contrario, el archivo alfanumérico busca complicar el acceso del documento. ¿Okay? Eso es lo que busca el archivo numérico. Complicarlo, ¿por qué? Perdón, no, ya listo. ¿Por qué? Porque el archivo alfanumérico lo vamos a utilizar para almacenar o guardar información confidencial al que no queremos que todas las personas tengan acceso. El archivo alfanumérico nos habla de poder establecer una combinación de nombres, dígitos, claves, ¿ok? Por eso se llama alfanumérico, poder mezclar números con letras para poder guardar información confidencial y que no sea de fácil entendimiento o fácil acceso. Eso es lo que buscan estos archivos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan ellos? Complicar un poco el acceso. ¿Ok? De repente yo tengo información financiera que es confidencial, que es privada. ¿Ok? Entonces yo puedo, ya sea el archivamiento físico o virtual, yo puedo establecer una clave, un código, o puedo guardar esta información, ¿no? Si yo guardo esta información como información financiera, muy importante y confidencial, estoy abriendo las puertas al chismoso, por así decirlo, ¿no? En cambio, si yo le pongo probablemente IE-04-KJL, ¿ok? La persona que lea esto dirá, ¿qué es eso? ¿De qué será, no? Ah, ¿qué será?
Entonces ya no llama tanto la atención, ¿no? Y es obviamente el manejo de cada uno de ellos. Unas ventajas, que usar un código en sistemas de accesos acorta los nombres de archivos y aumenta la seguridad en un sistema, debido a que la persona que quiere tener acceso a esa documentación tiene que conocer el significado del código para poder acceder a ella. Es decir, el archivo alfanumérico busca darle protección a por así decir, a un documento. Por ahí nos dicen, ¿no? Puedo utilizar un temático cronológico, por ejemplo, un memorándum, pero por orden de fecha. Claro, podemos utilizar, incluso, ¿no? Podemos ahí hacer todo, incluso, por ejemplo, temático, listo, mi archivo de memorándum, ¿no? Cronológico por el orden de fecha. Y al aplicar un archivamiento cronológico, inmediatamente también estaríamos utilizando un archivador numérico. ¿Por qué? Porque se supone que, si es que se supone que enero y en primero de marzo emito el memorándum 01, ¿ok? En adelante, los memorándums que vaya aplicando, mientras va avanzando la fecha, también va incrementando el número. Entonces va a haber un orden entre lo cronológico y lo numérico. ¿Ok? Entonces, así es, simplemente hay que encontrar el que se adapte a nosotros. Y acá vemos algunas tareas para poder archivar adecuadamente los documentos, ¿ok? Que uno nos habla de la reconstrucción de expedientes, limpieza de documentos, que ya hemos visto que sobre todo para la documentación física no basta con simplemente archivar y ya. Si queremos evitar, ¿no?, que nuestros documentos se vuelvan la casa de polillas, tenemos que estar constantemente limpiando los documentos, limpiando el área donde están almacenados, identificar las series documentales, clasificar expedientes. Muy importante esto, preparar índices o etiquetas de los documentos que contiene cada archivo. Eso va a facilitar mucho mi trabajo, ¿ok? Porque supongamos que yo estoy buscando el memorándum de María Cáceres, ¿ya? Estoy buscando el memorándum de María Cáceres. Y acá tengo mi archivador que dice memorándum, ya está. De repente yo no me acuerdo ni en qué fecha se emitió, ni el número de memorándum, que es muy normal. Pero si yo abro mi archivador y lo primero que veo es un índice, para mí va a ser mucho más fácil agarrar y buscar el memorándum de María Cáceres en el índice que agarrar y revisar hoja por hoja dónde está María Cáceres. ¿Ok? Entonces, es bueno también manejar los índices porque eso nos ayuda a ubicarnos mejor. E incluso también podemos utilizar etiquetas, ¿no? Agarrar y de repente el memorándum de María Cáceres es el número 22. Y el hecho de que en este archivador poder tener etiquetas o pequeñas pestañitas donde diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, mucho más fácil para mí, en vez de pasar hoja por hoja, 1, 2, 3, ir de frente en la etiqueta 22, listo, de frente me voy a ir a ese memorándum. Eso también es muy beneficioso. ¿Ok? Ordenamiento de documentos y expedientes, control de préstamos, también muy importante. ¿Ok? La documentación en las empresas se presta, sí se va a prestar. Muchas veces, así como nosotros vamos a requerir información de otras áreas también va a requerir información de nuestra área. Y para eso prestamos los documentos, los prestamos, pero el préstamo de documentos también es uno de los principales responsables de la pérdida de estos. Es por ello que si yo tengo ordenado mi documento, al momento de prestar tendré que hacer un cargo. Y aquí también entra la importancia de foliar nuestros documentos. ¿Qué es foliar? Enumerar. Hojita número 1, 2, 3, 4, 5, hasta la que tenga nuestro archivador. Supongamos, viene el área legal y me pide que le preste mi documento de ingresos y egresos de la empresa. Ya está, mi archivo de egresos de la empresa, supongamos, ya está. Listo, ¿qué tendré que hacer yo? Agarrar y primero emitir un cargo. Decir, ¿no? ¿Quién es la persona que se está llevando? Yo soy la asistente del área legal. Listo, María, listo. María, estoy entregando un archivador negro que contiene 600 hojas. Por favor, revisa las 600 hojas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Sí, están las 600. Listo. El archivador tiene la etiqueta de egresos 2023. Ya está. Listo, María. ¿Cuándo me lo devuelves? La próxima semana, fecha aproximada. Listo. Chao, María.
Listo. ¿Qué pasa si es que cuando María me regrese mi documentación, va a tener que estar tal cual yo se la he entregado? Porque muchas veces pasa eso, sobre todo cuando no tenemos la documentación numerada o foliada, ¿ok? Que agarran, nos devuelven la documentación y le digo, oye, pero aquí había una página en la que yo tenía esta información. Ay, no, no sé, a mí me lo entregaste así. Yo no he movido nada, yo no he tocado nada. No, pero estoy seguro que aquí había esta página. No, yo no he movido nada. Como tú me lo has dado, te lo estoy devolviendo. No tengo nada que me respalde. ¿Ok? En cambio, si yo ya hice, si yo tengo mi archivo numerado, ¿ok? E hice mi cargo, cuando me entregue, de repente le digo, falta la página de la 500 a la 510, me faltan estas 10 hojas. No me va a poder decir, ah, no, así me lo has entregado, no, porque tengo mi cargo. Y en mi cargo está tal cual se lo entregué. Entonces, ahí ya tengo algo que me respalde por la pérdida de mis documentos. ¿Ok? Por la pérdida de mis documentos. Entonces, se tiene que manejar la documentación. ¿Ok? Por lo general, esta documentación se puede, este control de préstamos en las entidades públicas, por ejemplo, se trabaja a través de libros o también a través de actas, libros de actas. En las entidades privadas, depende mucho de la política que establezca la empresa. Okay, hay empresas que deciden también manejar con ese tipo de documentos, o hay empresas que simplemente las entidades privadas no lo manejan. Entonces, siempre va a ser necesario porque la principal causa de pérdida de documentación es a través de los préstamos. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser necesario y la extracción de documentos para el archivo de inactivos, que ya hemos dicho, ¿no? Para poder extraer documentación, para poder desechar documentación, siempre tengo que ceñirme a políticas. ¿Ok? Tengo que sí o sí ceñirme a políticas. ¿Para qué? Para que se respeten los procesos de la empresa y también para mi propia protección como trabajador, ¿ok? Ahora acá nos dice, ¿no? Una organización de archivos puede desarrollarse de manera puntual o con una frecuencia previamente establecida para liberar a la empresa de tareas tediosas y no específicas. Por lo general, esta función de manejo de archivos, todo ello, suele estar a cargo del asistente administrativo. El asistente se encarga de esto, pero sin embargo, esto no es tarea solo de unos. Los documentos son de todos, por lo tanto, es tarea de todos, ¿ok? Como asistentes, nunca hay que cometer el error de convertirnos en el papá y la mamá de la oficina y mal acostumbrar a nuestros compañeros a que nosotros vamos a colocar el orden. ¿Por qué? Porque el orden debe ser de todos. La tarea del asistente debe ser gestionar que todo esté yendo acorde. Pero si yo como asistente acostumbro a que todos terminan su documentación, la dejen ahí y yo me encargo de ordenar, me voy a acumular más trabajo del que no es necesario. Entonces, es bueno. Ahora también, siempre hay que recordar esto. A la persona que tiene trabajos o tareas acumuladas, ¿ok? No es que de la noche a la mañana le vino, no es que hoy día vino y ya se le acumuló los archivos por ordenar de repente. Todo empieza en un día. De repente yo hoy día generé 10 documentos que tengo que ordenar. Y digo, ay, no, qué flojera. Mañana lo hago. Para mañana ya no van a ser 10. Para mañana van a ser otros 10, 20. Ya son 20, muy pesado. Mañana lo hago. Después van a ser 30, 40 y en una semana se me acumulan 50 documentos. Yo digo ya, la próxima semana, sí o sí, la tarea que yo pude haber hecho un día en 10 minutos, ahora 50 documentos no lo voy a hacer en 10 minutos. La siguiente semana se me va a acumular el doble, el triple. Y así hay personas que van acumulando su trabajo. Por eso siempre es bueno capacitar a los trabajadores para que estas tareas las hagan diario, se tomen unos minutos al día para ordenar y archivar su documentación y evitar la acumulación. Y si ya de por sí mi área tiene acumulación, disponer un día a la semana, ¿ok? Para poder organizar toda la documentación en conjunto y empezar a manejar un orden diario. Y por último, vamos a ver la seguridad en la gestión documental. ¿Ok? ¿Por qué es importante que yo tenga seguridad en mi gestión documental? Porque ya hemos dicho, ¿no? La empresa maneja sus documentos y así sean de repente documentos que no, de repente confidenciales o documentos de acceso, siempre tenemos que tener seguridad en nuestros documentos porque es la información de nuestra empresa.
¿ok? Y acá nos habla del control de acceso, nos invita a que podamos implementar controles de acceso que garanticen a que únicamente las personas autorizadas puedan tener documentación, puedan tener acceso a cierta documentación. La encriptación de datos, que es para proteger información confidencial, realizar auditorías de seguridad. ¿Ok? Así como realizamos auditoría de documentación, también poder realizar auditorías de seguridad, como por ejemplo, evaluando mis sistemas de seguridad, ¿ok? Identificar de repente posibles brechas de seguridad, también por eso es importante crear mis copias de seguridad, ¿ok? Siempre, no solamente guardar mi información física o virtual en un solo lado, sino siempre tener por un si acaso copias porque muchas cosas pueden pasar, ¿ok? Se puede incendiar mi documentación, se puede desgastar, se puede destruir mi documentación física, mi documentación virtual, me pueden hackear, se puede malograr el dispositivo e incluso en la nube no están 100% seguros. Si bien es cierto, hay mayor seguridad, no están 100% seguros. Nadie está libre de un ataque cibernético. ¿Ok? Entonces, siempre debo tener una copia de mi documentación para que en el caso de que surja algún problema, algún atentado o algo, que mis procesos no se vean perjudicados. La actualización de actualizaciones y parches. Muchas veces vamos a ver que las aplicaciones, por ejemplo, mis aplicaciones del celular, de la computadora, mi Gmail, a veces me dicen, ¿no? A veces me dicen, tenemos una actualización, tenemos un parche, y uno dice, ay, no, qué flojera actualizar. No, tenemos que actualizar, ¿por qué? Porque estos sistemas de seguridad, estos sistemas de, supongamos, ¿no? Estos sistemas de seguridad, todo ello, muchas veces, en las empresas encargadas están realizando, están fiscalizando. Y si hay una actualización o un parche, es porque han encontrado un área de mejora o porque han encontrado un problema en la seguridad. Y para solucionar este problema es que nos envían esta actualización ya con la solución. Si yo no actualizo o no instalo el parche, yo sigo con esa deficiencia que ellos han encontrado y mi información se vuelve vulnerable. Por eso es importante actualizar, ¿ok? Actualizar mi documentación o mis parches. ¿No? Y si en caso lo pintaron o pusieron número de folio o pusieron número de folio al expediente. Bueno, me imagino que eso es en cuanto a control de préstamos, ¿ok? Para eso tú tienes tu cargo de entrega. Si el documento te están devolviendo de una manera diferente al que tú lo has prestado, incompleto o con algún daño, ok, la persona es directamente el área que te está devolviendo en la documentación, de la manera en la que no se llevó, se van a ser responsables de cualquier consecuencia que pueda traer ese daño a mi documentación. ¿Ok? Porque definitivamente no es que podamos decirle, reponme la documentación, ¿no? O págame, no podemos hacer eso. Pero en el caso de que se dañe esa documentación, puede traer consecuencias como puede que no. Definitivamente que ameritaría una sanción por un lado, o sea, eso ya es por un lado administrativo. Pero si en adelante el daño que han causado a mi archivo genera consecuencias, ¿ok? Los responsables directos serían el área que dañó esa documentación. Es decir, mediante el cargo, nosotros, por así decir, nos aseguramos de no perjudicarnos o no hacernos responsables ante posibles consecuencias. Y por último, vamos a ver por qué es importante, ya que hemos hablado de seguridad, vamos a ver por qué es importante tener manejar nuestra documentación de manera confidencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la documentación de una empresa, aunque hay transparencia activa, que es documentación a todo el público, por lo general de entidades privadas, se maneja mucho la confidencialidad, que la empresa tiene derecho a reservar su información, a manejarla de manera interna. Y para poder asegurar ello, nos invita a clasificar nuestra información, clasificar la información desde lo que es confidencial hasta las políticas que pueden ser públicas. Accesos basados en roles, limitar los documentos sensibles solamente a los que estén autorizados y también capacitar a las personas sobre qué documentación pueden obtener y qué documentación
documentación no. Nuevamente digo, manejar nuestras políticas de retención y destrucción seguras para protección de la propia empresa y para protección de los actos que realicen los trabajadores. Capacitar siempre al personal, que capacitar es educar sobre la importancia de la documentación que se maneje de manera confidencial y segura, y el marcado y etiquetado, ¿no? Como quien dice, si es que yo dejo claro qué documentación es cuál, ¿ok? Voy a evitar la filtración inconsciente o la filtración, por así decir, involuntaria de cualquier documento de mi empresa. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Una sesión que es un poquito, por así decir, un poquito técnica, un poquito técnica, porque cuando hablamos de documentación hay que ser bastante rígidos. Conmigo es todo por el día de hoy, estimados. Muchas gracias, esperando que tengan un bonito casi fin de semana, ya casi iniciando ya el fin de semana. Sí, Dayana, ¿tiene alguna consulta? Le escucho, levantó la manito. Ok, no hay ningún problema. Ok, No, Miss, sino que estaba, por decirle que ha estado muy interesante su clase el día de hoy. no se Me ha preocupe. gustado cómo hacer los archivos, esas cositas. Perfecto, Dayana, muchas gracias. Y estimados, conmigo va a ser hasta el sábado. Que sigan teniendo una bonita noche, mañana un bonito día y nos vemos. Estimado coordinador, muchas gracias por su apoyo. La sala es toda suya. Gracias, licenciada. Bueno, estimados, como ya saben, tenemos una pequeña actividad, un pequeño Kahoot. Les voy a estar enviando el enlace, a ver, por el chat. Me mencionan si lo logran ver. Recuerden que este Kahoot, las personas que quedan primero y segundo y tercero van a tener puntos adicionales en lo que vendría a ser en su examen que han desarrollado o que recién van a desarrollar hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche. A ver, les estoy enviando el enlace, a ver, me confirman si se pueden unir. Nilton Anthony, ¿aún tenemos chance de pagar 60 soles del certificado el día de mañana? Sí, el día de mañana no, a partir del, ¿hoy día qué es? Hoy es jueves, a partir del día sábado recién se van a emitir los certificados y desde esa fecha hasta el siguiente viernes va a tener su precio promocional que sería de 60 soles. Así que hasta ahí no hay ningún problema. Más bien, mientras que se van uniendo el enlace que les he enviado al cajón de la actividad del día de hoy, le voy a estar mostrando algunas plantillas de Excel que nosotros también le enviamos a todas las personas que se certifican, ya sea el certificado Pro o el certificado IT. Dentro de esas plantillas que nosotros tenemos y que le enviamos, la cual es un pack tecnológico, tenemos, por ejemplo, viabilidad financiera, prueba de perfil, encuesta de clima y cultura organizacional, gestión de personas, análisis FODA, estratégico, control de actividades, plantillas de diagramas de flujo, de GAN, plantillas de seguimientos, KPIs. Como pueden observar, nosotros también le compartimos herramientas que a usted le va a ser de mucha utilidad, ya sea en su trabajo o quizás usted está emprendiendo un negocio. También acá puede tener mayor gestión con estas herramientas que nosotros entregamos dentro del paquete de lo que vendría a ser en lo que usted se certifique. Cualquiera de los dos links, cualquier link le lleva igual al mismo Kahoot. Así que, estimados, como bien les menciono, esto es uno de los paquetes, uno de los plus que nosotros le ofrecemos si usted se certifica. También tenemos videos de inteligencia artificial de distintos temas que usted lo puede hacer uso en cualquier actividad que usted desee. Ahora voy a compartir lo que vendría a ser el- lo que vendría a ser la actividad del día de hoy. A ver, nuevamente le voy a pasar el link, ¿ya?
ver. A ver, sigan uniéndose, les espero, hay que esperar unos minutos que se logren unir todos. A ver, un par de minutos vamos a esperar. Si tienen alguna consulta, me la hacen llegar, por favor, por el chat. Profesor, ¿mandó el enlace para el juego? Sí, ya le envié el enlace por acá, por el chat del Meet. A ver, nuevamente lo envío para que se pueda unir. Buenas noches, disculpe una consulta. En el material que se da una vez adquirido el certificado, ¿incluye también, por ejemplo, modelo de informe, modelo de cartas? Ese material ya lo envié, la docente me envió el material y le envié en Sí, un... vi que la licenciada lo envió la semana pasada, bueno, la clase pasada creo, ¿no? Sí, ya lo envié al grupo de WhatsApp, ahí lo pueden acceder ustedes. Son diversos formatos que se ha entregado, por ejemplo, creo hay cartas de renuncia, memorándums y todo ello. Ah, ya, perfecto, gracias. Dentro del pack que les estoy mencionando, ahí va a estar incluido, así que no hay ningún problema. A ver, vamos a esperar unos minutos más que se logren unir todos. A ver, si tienen alguna otra consulta, me la hacen llegar, por favor. Mientras que esperamos 2 minutos más. Recuerden que el primer puesto o la persona que ocupe el primer lugar va a tener 2 puntos extras y las personas que queden en segundo y en tercero, 1 punto extra. A ver, mientras que se van uniendo, también les voy a mostrar. A ver, quizás algunas personas tengan desconfianza en el momento de certificarse porque pueden creer que nuestro certificado no tiene valor como tal, pero aquí les voy a mostrar que nuestras firmas están verificadas y validadas en la Plataforma Nacional de Firma Digital. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta es la plataforma oficial de gov.p, de gobierno, para verificar las firmas. Y, por ejemplo, voy a seleccionar lo que vendría a ser un certificado que nosotros hemos emitido. Ya, déjenme que lo busco. Ahí está, este es un certificado que nosotros hemos emitido. Lo cargamos dentro de la página. A ver, un ratito. Es un poco lento mi internet. A ver, un ratito que está cargando. Y ahí está. Pueden ver que nuestros certificados son validados, están en la fecha de validación, y nos menciona que es un documento válido, que tiene integridad, la integridad del documento y de su firma se mantiene, y todas las firmas digitales del documento son válidas. Entonces, de esa manera, le brindamos esa confianza, y si usted se certifica, nuestros documentos son válidos, ¿no? Como tal. Ahora sí, ya voy a empezar con la actividad. Recuerden que los puntos que se van a... No, disculpe. El puntaje que van a tener dentro de este Kahoot es si contesta rápido y también si contesta de manera correcta. A ver, atentos a todos. Voy a dar inicio en 1, 2, 3.
A ver, por ahora, por el momento, recuerden que solo son 4 preguntas. Por ahora, el primer puesto está Melanie Silva, segundo está Christopher CH y tercero Mirta. A ver, atentos a la segunda pregunta. A ver, vamos a ver cómo ha quedado la tabla después de esta segunda pregunta. Melanie se mantiene en el primer puesto, Emily subió al segundo puesto y Agustín está en el tercer puesto. Atento a la penúltima pregunta. A ver, atentos, atentos, ¿cómo va la tabla? A ver. Melanie Silva se mantiene en el primer puesto, segundo Agustín, y en el tercer puesto Emily González. Recuerden que esta es la última pregunta, así que atentos todos, por favor, pueden dar todavía, pueden voltear la tabla, así que ya. Ahora sí vamos a ver a los 3 primeros puestos. Recuerden que los ganadores de este Kahoot me envían por favor sus datos al interno por WhatsApp, al coordinador Ángelo Támara, para así poder asignarle los puntos correspondientes. Y bueno, el tercer puesto es a ver, el tercer puesto es para Geraldine. Felicitaciones, Geraldine. El segundo puesto es para Emily González. Y el primer puesto es a ver, para Melanie Silva. Felicitaciones a los 3. Como ya les mencioné, menciones honoríficas para Mirta y para Nancy, que han quedado cuarto y quinto puesto respectivamente. Por favor, me envían sus nombres para poder asignar el puntaje correspondiente. Nilton Anthony, el certificado vamos a enviar en la última sesión, vamos a enviar todos los métodos de pago, ya que desde ese día recién vamos a poder emitir los certificados, así que no tengan ningún problema. Ahí vamos a, por el grupo de WhatsApp también vamos a estar enviando algunos comunicados de su interés con respecto al pago. Si tienen alguna otra consulta, me la hacen llegar, por favor. Les recomiendo ya realizar el examen, no esperen al último momento. Y si hay algún problema, simplemente me lo mencionan y yo les ayudo. A ver si tienen alguna otra consulta, me la hacen llegar, por favor. Recuerden que las personas que realizan el examen en este tiempo establecido, que es hasta el día de mañana hasta las 10 de la noche, van a poder participar del sorteo de un certificado ITEC que se va a realizar en nuestra última sesión. A ver, ¿tienen alguna consulta? Si no, ya para estar finalizando la sesión del día de hoy. Creo que todo claro, ¿no? A ver, eso espero. Sí, creo que todo claro. Recuerden que la clase grabada... Disculpe, disculpa, ¿sí? una consulta. ¿El examen hasta cuándo lo podemos dar? Hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche. Mañana, ya, correcto. Y una consulta, ¿cuál es el costo del certificado? Bueno, tenemos 2 tipos de certificados. Uno es el certificado Pro y el otro es el certificado ITEC. El certificado ITEC con su precio promocional está a 40 soles y el certificado Pro tiene un costo de 69 soles. La principal diferencia entre estos 2 certificados es que el certificado ITEC simplemente está firmado por nuestra institución, ITEC, mientras que el certificado Pro, aparte de nuestra firma de nuestra institución, tiene la firma del decano del colegio de licenciados en administración. Y justamente es por eso que tiene un costo más elevado. Ah, ya, correcto. Ya, listo, gracias. Bueno, ahí tienen otra consulta. Me la hacen llegar, por favor.
Creo que quedó todo claro, ¿no? Bueno, entonces de esta manera vamos a cerrar ya la sesión del día de hoy. Espero contar con su presencia en nuestra última sesión, que se va a realizar el día sábado. Y buenas noches con todos. Buenas noches, Marta. Que tenga una buena noche.